Hola, muchas gracias por vuestra atención. En esta presentación vamos a compartir una experiencia de innovación docente desarrollada en la Universidad de Salamanca centrada en la formación para un uso crítico de la inteligencia artificial en magisterio. El proyecto parte de un problema muy concreto. El alumnado de universidad utiliza la IA, pero muchas veces lo hace desde una lógica más bien instrumental, es decir, la utiliza para resolver rápido, obtener una respuesta inmediata o avanzar en una tarea académica, pero no necesariamente para pensar mejor con ella. Esto no significa que la herramienta no tenga valor, lo tiene, pero significa que hace falta información para discriminar cuándo una respuesta es útil y cuándo no lo es, que hay que revisar qué riesgos existen y en qué momento conviene usar la IA o directamente no usarla. En la formación de futuros docentes esto es especialmente importante. No estamos hablando solo de estudiantes que tienen que aprender para sí mismos, sino de personas que en muy poco tiempo tendrán que tomar decisiones educativas y acompañar el aprendizaje de otros. A partir de ese problema, el objetivo del proyecto fue acompañar al alumnado en el uso de la inteligencia artificial en sus trabajos académicos, pero no desde una lógica meramente técnica o instrumental, sino desde una perspectiva crítica, ética y pedagógicamente orientada. Queríamos que el alumnado aprendiera, por ejemplo, a formular mejores prompts, a revisar críticamente los resultados generados por la IA, a detectar limitaciones, sesgos o errores y a pensar de qué manera estas herramientas pueden integrarse en contextos educativos reales. En otras palabras, el proyecto no buscaba enseñar simplemente a usar una herramienta, sino ayudar a construir con criterio para decidir cuándo, cómo y para qué utilizarla. La experiencia se desarrolló en los grados de educación infantil y educación primaria de la Universidad de Salamanca, dentro de un proyecto de innovación docente más amplio sobre integración crítica de la inteligencia artificial en la formación inicial del profesorado. Esto es importante porque no se trató de una experiencia aislada, pensada únicamente para probar una tecnología. El sentido del proyecto era claramente formativo y se planteó como una oportunidad para anticipar un reto que el futuro profesorado va a encontrar muy pronto en su práctica profesional. En ese sentido, el proyecto buscó trabajar esta cuestión antes de que el alumnado llegara a las aulas como docente, para que pudiera hacerlo con mayor conciencia, más criterio y una base ética y pedagógica más sólida. La lógica pedagógica del proyecto partía de una idea muy sencilla. No basta con exponer al alumnado a la inteligencia artificial. Hay que generar condiciones para que piense sobre ella, la cuestione y aprenda a usarla con criterio. Por eso, el diseño metodológico partió de la experimentación activa, pero no se quedó ahí. La experiencia combinó el uso práctico de herramientas de IA con el análisis de la calidad de los resultados obtenidos, la discusión sobre sus límites y posibilidades y, finalmente, la conexión con contextos educativos reales. Nos interesaba precisamente ese recorrido, pasar de un uso más inmediato e intuitivo a una comprensión más profunda, más crítica y más aplicable a la futura práctica docente. Así, el proyecto no se limitaba a introducir la IA en el aula, sino que buscaba ayudar al alumnado a revisar, a valorar y a decidir con fundamento pedagógico. De este modo, el aprendizaje deja de quedarse en la mera experimentación y se desplaza hacia el análisis y la toma de decisiones, que es donde realmente adquiere más valor formativo. Uno de los ejes centrales del proyecto fue la elaboración de materiales específicos de apoyo. Entre ellos, diseñamos orientaciones para el uso académico de la IA, actividades guiadas, ejemplos prácticos, rúbricas y criterios para analizar de forma crítica las respuestas generadas. Estos materiales tenían una doble función. Por un lado, servir de apoyo inmediato al alumnado. Por otro, ofrecer una estructura que ayudara a pasar de un uso espontáneo e intuitivo
al uso consciente y deliberado. Lo primero que hicimos fue diseñar una sesión formativa inicial de 2 horas, orientaciones de uso, ejemplos prácticos y de manera fundamental la miniguía eficaz. La miniguía eficaz es importante porque recoge los criterios que el alumnado debería aplicar para analizar críticamente las respuestas generadas por la inteligencia artificial. El acrónimo EFICAS remite a la evaluación de las evidencias, de la fidelidad, del contexto, de la aplicabilidad de la respuesta y de la detección de sesgos. Y su función era ayudar a valorar si un output era realmente aprovechable o no. En ese sentido, EFICAS no servía solo para revisar respuestas, sino para tomar decisiones fundamentadas, comprobar si una salida era fiable, pertinente, ajustada al contexto y libre de problemas importantes antes de incorporarla al trabajo académico o educativo. Desde nuestro punto de vista, el valor del proyecto no está solo en facilitar el uso de la IA, sino en ayudar a construir una alfabetización más compleja y más útil para la formación docente. En primer lugar, el proyecto ayuda al alumnado a formular mejores prompts, es decir, a tener más claro qué quiere pedir, para qué lo pide y qué tipo de respuesta necesita. En segundo lugar, favorece la revisión crítica de los outputs, porque obliga a comprobar, contrastar y valorar si una respuesta es realmente válida antes de utilizarla. En tercer lugar, ayuda a detectar sesgos, errores y limitaciones en los resultados generados, algo fundamental cuando trabajamos con herramientas que pueden ofrecer respuestas aparentemente correctas, pero problemáticas desde el punto de vista académico o educativo. Y por último, promueve una decisión informada, saber cuándo recurrir a la IA, cuándo revisar más a fondo y cuándo directamente no utilizarla. La principal aportación de este proyecto, a nuestro juicio, es precisamente esa. Queremos ayudar a que la IA deje de ser vista solo como una herramienta útil y empiece a convertirse en un objeto de juicio pedagógico. Es decir, que el alumnado aprenda no solo a usarla, sino a preguntarse qué calidad tiene una respuesta, qué sesgos puede arrastrar, qué límites presenta, qué implicaciones éticas conlleva y, por último, en qué medida resulta adecuada para una finalidad educativa concreta. Esto es especialmente relevante en magisterio, porque la futura labor docente exige capacidad para seleccionar recursos, adaptarlos, contextualizarlos y decidir con criterios profesionales. En ese sentido, la inteligencia artificial no debería sustituir el pensamiento del profesorado, sino exigir todavía más pensamiento, más supervisión y más responsabilidad. Para terminar, nos gustaría subrayar 3 ideas. La primera es que la IA ya está presente en la universidad y, por tanto, no tiene sentido responder solo desde la prohibición o desde la improvisación. La segunda es que su integración en la formación inicial del profesorado exige algo más que enseñar a utilizar herramientas. Exige formar en criterio, reflexión, responsabilidad y toma de decisiones. Y la tercera es que experiencias como esta pueden ser útiles, pero deberían ampliarse y consolidarse en propuestas más estables y con mayor recorrido dentro de la universidad. En definitiva, el reto no es solo introducir la IA en la formación docente, sino hacerlo de manera que ayude a formar profesionales capaces de pensar con ella, pero no en su lugar. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.